Tu hijo está en el suelo jugando con una caja vacía. La convierte en una casa, luego en un coche, luego en una cueva y tú piensas, ¿debería proponerle algo más educativo? ¿Le pongo una actividad? ¿Está perdiendo el tiempo? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de por qué a veces lo más importante que puede hacer un niño es jugar libremente. Porque el juego libre no es una pausa del aprendizaje, muchas veces es donde empieza el aprendizaje. Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de SET Education Group, un espacio para parar, pensar y entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, soy periodista y madre y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Vivimos rodeados de actividades extraescolares, pantallas, agendas, propuestas educativas, juguetes diseñados para estimular y, sin embargo, cada vez nos preguntamos más. ¿Tienen nuestros hijos suficiente tiempo para jugar sin instrucciones? ¿Sabemos dejarles aburrirse? ¿Les damos espacio para explorar, moverse, inventar, equivocarse y crear sus propias reglas? Hoy vamos a intentar responder a todo esto con rigor, pero también con ejemplos muy concretos del día a día. Para esta conversación contamos con dos miradas complementarias. Está con nosotras Isabela García Senén, pedagoga especializada en Psicología del Desarrollo y Educación Infantil. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela y directora de Innovación Pedagógica en los Colegios Internacionales SEC. Desde allí lidera la estrategia de Educator Experience, centrada en el desarrollo del talento docente, el bienestar del profesorado y la transformación de los modelos de transformación. Además, se formó en las escuelas municipales de Reggio Emilia, en Italia, y fue profesora en la Faculty of Education de la University of Massachusetts Boston. ¡Qué internacional eres, Isabela! Ciudad en la que vivió durante 15 años. Y nos acompaña también Sara, o Sensory Homemade en Instagram. Es mamá, igual que Isabela, maestra de infantil y música, formada en pedagogías activas y escritora del libro Instalaciones Sensoriales, que aporta propuestas sensoriales e instalaciones de juego libre para que los niños exploren con los sentidos. Además, está siempre muy cercana a la realidad de las familias, atiende dudas, los ritmos, las contradicciones y esas preguntas que aparecen en casa cuando intentamos hacerlo lo mejor posible, que es siempre, ¿verdad? Gracias a las dos, bienvenidas por acompañarnos. Bueno, bienvenidas al revés y gracias por acompañarnos. Isabela, empiezo contigo. Cuando hablamos de juego libre, ¿de qué hablamos exactamente? Bueno, hablamos sinceramente de algo muy natural. Al fin y al cabo, el juego es la manera innata y evolutiva que tiene todo ser humano para aprender y por lo tanto súper necesario. Uh-huh. Es cierto que hay distintos tipos de juego. En este caso, el juego libre es un tipo de juego donde el alumno o el niño tiene la posibilidad de elegir ese medio, esos materiales para desarrollarse, para aprender distintos tipos de conocimiento, conceptos, habilidades de una manera más autónoma. Pero sin duda algo súper importante porque conecta con todas las dimensiones del desarrollo evolutivo del niño. Uh-huh. En tu caso, Sara, desde la experiencia de una familia, ¿cuándo notas que un niño está jugando de verdad a su manera y sin la necesidad de que un adulto tenga que intervenir? Bueno, yo creo que se nota mucho, sobre todo porque deja de mirar al adulto. Se centra en su juego, ya no está todo el rato pendiente de que le hagas caso, pidiéndote instrucciones, directamente está metido en el juego. Y pues muchas veces desde fuera puede parecer un juego súper simple, porque no suelen ser actividades espectaculares, ¿no? Son actividades súper sencillas. A lo mejor un niño está súper concentrado en su juego, pues jugando con agua, apilando piedras o entrando y saliendo de una caja, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué acciones más simples? Pero es que ahí está produciéndose un aprendizaje súper, súper grande, ¿no? Entonces, mientras no seamos conscientes de eso, no vamos a ver la importancia del juego libre.
Desde el punto de vista del adulto, es verdad que cuando estamos pendientes de ellos, a veces pensamos en un juego, como dices tú, ¿no? Aparentemente simple, ¿no? Porque entra y sale de una caja. A veces los adultos tendemos a pensar, los papás, debería darle algo un poco más, no sé, interactivo o complejo. Tendemos hacia lo complejo. Esto hay que limitarse a uno mismo, hay que dejar que juegue, como dices tú. Si está metido en el juego completamente, se le deja y punto. Se le deja y punto. O sea, no hay si más. Está jugando con algo tan maravilloso como una caja, ahí hay mucha más creatividad de lo que nos podemos imaginar. Absolutamente. Aquí aparece esa tensión que es muy actual, Isabela, porque es importante que un niño tenga un tiempo que aparentemente se ve como vacío desde el punto de vista de un adulto. Sí, bueno, sin duda divagar es súper importante. Es cuando la mente empieza a imaginar, cuando la mente empieza a crear. Yo creo que actualmente vivimos una sociedad en la que estamos más centrados en el hacer que en el ser. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad donde intentamos llenar nuestras agendas lo máximo posible y creo que eso lo reflejamos también en la vida de nuestros hijos. Creo que intentamos también que estén constantemente haciendo porque pensamos que al hacer va a haber pues es un resultado, un proceso de aprendizaje, cuando muchas veces ese tiempo de libertad, de vacío, de divagación, eso es lo que nos permite crear y pensar. Entonces, bueno, pues es súper importante para nuestro desarrollo tener ese tiempo, sin lugar a dudas, sí. Eso, no hay que agobiarse, ¿no? No. Hay quien dice, hay muchos psicólogos que lo decís, que el aburrimiento es la cuna de la creatividad. Absolutamente. ¿No? En mi infancia, aquí yo ya cuento mi caso concreto, había muchos fines de semana que mis padres son los dos de un pueblo de Salamanca y a mí en verano me encantaba ir porque siempre había mucha vida, mucho niño tal, y en invierno no había tanto niño y además como se hacía de noche tan pronto, a las 5 todos metidos en casa. Y con el tiempo, solo con el tiempo, ya me he dado cuenta de que a mí aquello me dio mucho mundo interior, ¿sabes? Que aprendía a desarrollar cosas o a inventarme juegos que de otra forma habría sido imposible, por ejemplo. Sí, sin lugar a duda, es el tiempo donde tú conectas con tu ser. Y puedes conectar también con tu entorno. Es fundamental pues aburrirse, mirar en una ventana, mirar a las nubes y pensar en distintas posibilidades y maneras de crear distintas circunstancias o situaciones. Así que es una oportunidad enorme para el ser humano, ¿sí? Uh-huh. Sara, en casa, ¿cómo se vive ese momento en que un niño llega y dice, me aburro? Porque los papás hoy en día estamos como tan queriendo hacerlo todo bien, con tantas ganas de llegar a todo, que el oír me aburro es como de alerta, se aburre. ¿Qué hacemos? Así es. Bueno, en nuestro caso, en casa, cuando existe el aburrimiento no lo tenemos como algo negativo. Como tú has dicho, creo que puede ser una puerta a la creatividad. Pero sí que es cierto que los adultos es como que tenemos miedo al aburrimiento, ¿no? Y en el momento que vemos que un niño se aburre, intentamos llenar ese espacio. Le ponemos enseguida una actividad nueva, le ponemos dibujos en la tele. Vamos a llenar eso porque tenemos esa connotación negativa, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el aburrimiento puede ser algo súper importante porque puede iniciarse ahí un aprendizaje y un juego libre que a lo mejor de otra forma no se iniciaría, ¿no? Entonces, el aburrimiento podemos tenerlo como un recurso también. Cuesta verlo así, ¿verdad? Porque la reacción automática de un adulto es llenar ese aburrimiento con algo, ¿no? Y hoy en día que tenemos las pantallas tan a mano, ¿cuántos papás no llegamos y decimos, bueno, pues te pongo un capítulo de no sé qué serie, ¿no? O allí donde estés, te hablo de en casa, como puede ser un restaurante cuando estás comiendo, ¿no? Qué típico es también ver a un papá o una mamá que le pone una pantallita pues para que deje comer, etcétera. ¿Qué pasa si esperamos un poquito cuando nos dicen ese me aburro? No pasa absolutamente nada. Lo más seguro es que inicie un aprendizaje. Lo más seguro, y si no, lo que puede pasar es que te vuelva a repetir me aburro y ya está, ¿no? Y ahí ya a lo mejor puedes proponerle hacer una actividad o un juego, ¿no? Pero normalmente cuando se aburren, dejas esa pausa y a partir de ese aburrimiento inicia un juego que normalmente al adulto le suele sorprender un montón. Uh-huh. Hay otra dimensión muy interesante en esto del juego libre y es que a veces olvidamos precisamente que el juego libre puede ser una escuela social, ¿verdad? Uh-huh. Cuando los niños juegan aprenden a negociar, a esperar turnos, una serie de cosas que te preparan después para la vida.
Isabela, ¿qué aprende un niño de 0 a 6 años cuando juega con otros niños sin que el adulto esté organizándolo todo? Pues tú bien lo has dicho, la verdad que también, como incluso decía al principio, el juego desarrolla todas las dimensiones del desarrollo del niño. En el aspecto social, evidentemente, va a fomentar esas habilidades sociales que necesita para relacionarse con otros, para empatizar, para colaborar, también para regular esas emociones cuando, por ejemplo, no tengo lo que quiero, tengo un objeto que quiero y evidentemente tengo que esperar mi turno, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el juego tiene una connotación negativa, parece que es una pérdida de tiempo, pero como estamos comentando, ¿verdad?, hay muchísimas habilidades detrás. Y es curioso porque en la universidad yo también doy varias clases y es cierto que en todas mis clases tengo un trabajo colaborativo, que es algo obligatorio. Es cierto que de vez en cuando pues hay alguna excepción y hay personas que lo pueden hacer de manera independiente, pero siempre pido que se haga en grupo. Y todos los años, es súper curioso, todos los años hay drama. Hay drama porque hay ciertos grupos donde hay personas que no trabajan tanto como otros, que no se reúnen de la misma manera que los demás, donde hay pues ciertas dificultades, ¿no?, para colaborar y para trabajar en equipo. Y es curioso porque siempre dejo que ese drama surja y que tengan tiempo para resolver ese conflicto, porque al final, cuando terminen también la carrera, se van a incorporar al mundo laboral y esas situaciones, por desgracia, también la van a tener. Entonces, bueno, para que tú veas lo importante que es jugar con otros en la infancia, porque estamos construyendo esas estrategias y esas habilidades que vamos a necesitar en el futuro, en cualquier etapa del adulto. Entonces, bueno, estamos creando las bases y eso es lo más bonito de la infancia. Parece que no ocurre nada, que el aprendizaje empieza cuando el niño empieza a leer, a escribir o a hacer matemáticas, pero esos primeros años de vida son la base para que el niño pueda desarrollar estas habilidades e incluso en su vida adulta también. Uh-huh. Qué importante todo esto que cuentas. Me hace mucha gracia porque te imagino preparando esa asignatura, ¿no?, con ese trabajo como una especie de tu propio experimento social. Me encanta. Tú la encargas y te quedas esperando como diciendo, ya vendréis con el drama, ¿no? Exacto. Y viene. Y todos los años viene. Y siempre lo espero y lo abrazo y lo celebro porque es una oportunidad para ellos, para aprender. Sin duda me centro en esas habilidades más que en el contenido del trabajo. Fíjate, ¿eh? Y de ahí, ¿qué les enseñas tú? O sea, ¿qué se llevan de esa asignatura o de ese trabajo práctico? Bueno, se llevan que la vida es así, o sea, aprender también de esa frustración, de esa adversidad, como decíamos antes, ¿no? Igual muchas veces se quejan porque me aburro, pero en esa ventana donde esperas un poquito, ahí también ellos sufren esa frustración, esa adversidad, y eso es importante también. Aprender a frustrarse. Exacto, porque de adulto también vas a tener situaciones donde la vida no es perfecta y vas a tener que lidiar con esa frustración. Entonces, cuanto antes aprendas a lidiar con esas estrategias desde casa o desde el colegio, pues yo creo que serás un adulto muchísimo más feliz. Uh-huh. Qué interesante todo esto. Claro, ¿qué papel tienen aquí los conflictos? Porque puede haber conflictos de muchos tipos, ¿no? El caso que tú encargas este trabajo puede ser como cuando uno empieza a compartir piso, ¿no? Siempre está el típico compañero que no friega sus cacharros, o sea, generan siempre roces. Sí. ¿Tú ahí intervienes? ¿Los ves desde la distancia? ¿Dejas que ellos resuelvan? Sí, yo siempre intento que ellos resuelvan el conflicto por ellos mismos, pero es cierto que hay niños que todavía no tienen esas estrategias completamente desarrolladas y esa precisamente es la labor del adulto, el poder enseñarle, ¿vale? Porque muchas veces, pues hay ciertas habilidades, por ejemplo, nadar. Tú no sabes nadar y vas a una piscina y aprendes a nadar. Tienes que aprender a escribir y enseñas a escribir. Y con el tema de regulación emocional también, un niño se porta mal o no sabe cómo regular sus emociones y el adulto tiene que
que estar ahí también para enseñar ese tipo de herramientas y de estrategias. Entonces, es importante el modelaje. Yo siempre intento que ellos pues pongan de su parte, que lo intenten. Cuando veo que ya tienen dificultad, entonces cuando intervengo. Y lo más importante, pues en el caso de que estén peleándose por un objeto, lo importante es neutralizarlo, que el adulto lo pueda coger, preguntar qué ha pasado y convertir esa situación en un coloquio, en una conversación donde al final son ellos los que van a poner de su parte para intentar resolver el conflicto. Al final estás desarrollando ese pensamiento crítico de decir, vale, ahora entiendo cómo me siento, entiendo cómo se siente mi compañero, entiendo que los dos queremos el mismo objeto, ¿qué podemos hacer para resolver este conflicto? Entonces, al final estás interviniendo de una manera muy neutra, les estás guiando, les estás apoyando y estás, modelando una situación ideal para que el día de mañana ellos tengan esas estrategias y puedan resolverlo de manera independiente sin la intervención de un adulto. Claro, estas son situaciones complejas que ocurren en las aulas. Exacto. Te pueden ocurrir en casa. Tú que tienes 3 niños, te ha pasado 1000 veces. Exacto. Las muchas veces entre hermanos, tampoco modelo muy bien o puedo neutralizar el objeto. Es cierto que eso es algo más teórico, pero sí, encontrar pues ese tipo de estrategias en casa es súper importante. Como adulto, el punto intermedio de decir, me voy a alejar un poquito, ¿no? Un poquito solamente para que desde arriba yo pueda, eso, lo ideal es facilitar que ellos encuentren la solución. Eso es complejo. Sí, eso es lo ideal, sí. Sara, como madre, ¿qué situaciones de juego entre niños suelen generar más dudas? ¿Cuándo dejamos que lo resuelvan? ¿Cuándo sí hay que intervenir, en tu opinión? ¿Cómo acompañamos sin controlar? No es fácil. No es una cosa fácil. Además, yo creo que lo más difícil es saber cuándo intervenir y cuándo no. Normalmente el adulto tiende a intervenir demasiado rápido. Muchas veces los padres, en una situación en el parque, ¿no? Lo típico de conflicto por los juguetes. No quiero compartir, no, esto es mío. Y entonces, antes de que inicie el conflicto, el padre ya está interviniendo. Y eso pasa un montón de veces. Y tú no sabes qué hubiera pasado. Porque no necesariamente a veces un conflicto en el juego tiene que ser algo negativo. Ya, fíjate, yo me pongo al lado del padre, que aquí quienes nos escuchen estarán pensando, claro, pues que yo estoy en el parque con mi hijo, tiene un conflicto de repente con un amiguito y a ti, si es en casa, por ejemplo, no te cuesta a lo mejor tanto intervenir o dejas más espacio, pero cuando hay alguien, ¿no? De repente se genera ahí una especie de... ¿Cómo lo puedo definir? Como un compromiso con la otra familia, ¿no? Y como una especie de querer ser políticamente correcto con los otros, que por eso te sales con un reprise y una rapidez tremenda. Entonces, es aprender a sostener tu propia incomodidad. Eso es muy difícil como adulto. Exacto, es que es así. Muchas veces es no tanto por el niño, sino por, ostras, ¿qué van a pensar, no? O mira, es que mi hijo ahora mismo se está comportando, madre mía, así normalmente no se comporta. Y empiezas a justificar, ¿no? Es verdad lo que dices, es un tema súper complejo, pero que si hacemos esa pausa antes de intervenir, esperamos un poquito, los niños nos sorprenden porque la mayoría de las veces son capaces ellos de gestionar el conflicto. Y yo creo que la clave está en estar presentes, siempre estar presentes, no deshacernos del problema, no estoy, estar presentes, estar ahí y si es necesario intervenir siempre desde una parte respetuosa, dialogando, como decía Isabela, y siempre pues desde ese punto del respeto, ¿no? Uh-huh. Nos hemos centrado ahora mismo más o menos en la parte más psicológica de lo que puede implicar el juego libre, el aprender a aburrirse, ¿no? Incluso el punto de vista de los padres de aprender a soltar un poquito para que ellos gestionen sus conflictos. Vamos a irnos ahora a la parte más corporal, ¿vale? Aquí tú tienes mucho que decir, Sara, tú también, Isabela, por supuesto. En la primera infancia los niños no aprenden solamente escuchando, aprenden tocando, ¿verdad? Con esa fase oral en que chupan, se llevan toda la boca, corriendo, cayéndose, probando, en definitiva, construyendo, ensuciándose, haciendo 1000 cosas. Isabela, ¿por qué el movimiento y la naturaleza son tan importantes en el desarrollo infantil? Claro, a ver, el movimiento es crucial. El movimiento le da la oportunidad al niño de explorar el mundo, de tocar, de ver, de oír, de saborear. Piensa, por ejemplo, que cuando surge la explosión del lenguaje alrededor de los 3 años, el niño ya
tiene la capacidad de decir pelota, pero para poder haber dicho pelota ha debido de haber una estimulación correcta para que él pueda aprender ese concepto. Incluso gateando, ha estado expuesto a pelotas, ha podido escuchar del adulto que esa es la palabra adecuada, ha visto que además es una pelota roja, la ha podido tocar, se la ha podido poner en la boca, ha visto las texturas. Entonces eso se lo permite el movimiento, es súper necesario. Y luego también hablamos de la psicomotricidad fina, que es súper importante, necesitan mover todos esos deditos que luego les va a permitir poder coger un bolígrafo y escribir su propio nombre. Entonces todas esas habilidades se aprenden desde que nace el bebé y está expuesto en este mundo, ¿no? Ellos están constantemente creando hipótesis, teorías. Por ejemplo, están jugando con los bloques y con una canica y, bueno, pues pueden mover la canica en una superficie horizontal o bien por una rampa. Entonces ven también la velocidad, el porqué y, bueno, pues ese tipo, ¿no?, de hipótesis las van buscando en el medio que les rodea. Y el movimiento, por supuesto, es crucial porque a través de su cuerpo y de esos deditos van a ir explorando el mundo. La naturaleza, ya sabemos perfectamente, está demostrado científicamente que la naturaleza es crucial para el ser humano, no solo para los niños, para los adultos también. Los beneficios de ver el mar, los beneficios de caminar por un bosque, de recibir el sol directo a la cara. Ya sabemos que, bueno, que para el corazón, para la salud es crucial. Y para el niño también, porque además eso le permite regularse de manera muy natural, te calma el sistema nervioso y te prepara para que tú puedas aprender de una manera más equilibrada. Entonces es algo súper crucial. Uh-huh. Sí. ¿Qué nos enseñan modelos como el que tú has conocido de primera mano, como Reggio Emilia, los enfoques nórdicos o el outdoor learning? Vale, pues precisamente lo que nos ha enseñado es la importancia de ese tipo de materiales naturales. Es cierto que en este tipo de enfoques educativos tú entras en un aula y encuentras todo ese tipo de materiales naturales. Te encuentras piñas, rocas, arena, ramitas, todo lo que hay en el exterior, todo lo que forma parte de la naturaleza, todos esos elementos lo incluyen en el aula, porque saben los beneficios que tienen ese tipo de elementos, ya no solo fuera, pero también dentro, en lo que pueden aportar. Entonces, bueno, pues son aulas muy equilibradas donde precisamente buscan ese equilibrio, esa neutralidad, no ese sobreestímulo de colores que el ser humano muchas veces no crea de manera artificial, sino que intentan que esos tonos, esos elementos de la naturaleza estén presentes en el aula para que efectivamente regulen nuestro sistema nervioso y nos prepare para aprender de una manera súper saludable. Uh-huh. ¿Y cómo conecta esa idea de aprender desde fuera hacia adentro con el poder del juego libre del que estamos hablando? Pues con la manipulación de esos materiales. A ver, hay dos tipos de materiales en cuanto a juguetes, ¿eh? O sea, si queremos traducir la palabra material a juguete. Hay un material que es un material más representativo, que puede ser una casita de muñecas, un coche, una muñeca, un tren. Esos objetos tienen un fin definido. O sea, tú los estás viendo y sabes que tienen un propósito. El tren tiene una función, la casa tiene una función, la muñeca tiene una función. ¿Qué ocurre con estos elementos naturales? Que son, bueno, se llaman piezas sueltas y no tienen un fin concreto, sino que con la manipulación de ese tipo de materiales, el niño crea algo completamente diferente. Por ejemplo, puede utilizar varias rocas o arena o palitos para crear una casa. Entonces, independientemente, esos objetos no tienen la función de casa, pero cuando el niño los manipula,
y crea algo en su imaginación, crea esa casa. Entonces son materiales muy creativos y muy necesarios para el desarrollo evolutivo del niño. Entonces lo ideal sería que hubiera un equilibrio en un aula, hubiera un equilibrio de ese tipo de materiales, porque sí que es cierto que entre los 0 y los 3 ese tipo de materiales representacionales son importantes. El niño necesita ver una casa para saber que el propósito o el objeto de esa casa es ser una casa. Pero a partir de los 3 años tú ya no necesitas verlo para procesar lo que es el concepto de casa. Ya tienes tu imaginación y tu capacidad cognitiva te da la oportunidad de que tú puedas crear la misma casa con otro tipo de materiales. Por lo tanto, la naturaleza nos aporta una riqueza de materiales increíble para el desarrollo de esa imaginación y de esa creatividad que es crucial. Tiene un montón de beneficios, pero fíjate, yo desde el punto de vista del padre, hay algo siempre, Sara, que nos frena, puede ser a la hora de dejarles jugar, ahí al aire libre, sobre todo ensuciarse, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta dejar que se ensucien los niños? Y aquí, ¿qué hay detrás? Hay miedo, hay falta de tiempo, hay necesidad de control, pensar que jugar al aire libre con unas rocas y unos palos es menos educativo, no lo sé. Pregunto. Bueno, a ver, en nuestro caso nos encanta la naturaleza. Todo lo que podemos salimos a la naturaleza, nuestras vacaciones siempre son naturaleza, Pirineos, y también nos gusta mucho ensuciarnos, ¿vale? Pero sí que no suele ser lo típico. Yo creo que sí que existen obstáculos que nos dificultan a veces este juego libre, ¿no? Uno de ellos es el tema del miedo a caerse. Yo creo que ese miedo lo tenemos todos los adultos, en mayor o menor medida, pero tenemos miedo pues que nuestros hijos se caigan, ¿no? Y se hagan daño. Pero al final creo que eso nos limita muchísimo a nosotros y a ellos, ¿no? Mi peque acaba de cumplir 3 años y ella le encantan los retos motrices. Bueno, es una cosa exagerada. Todo lo que vea una estructura alta o algo donde pueda subirse, quiere subirse. Y a mí eso a veces me produce microinfartos que intento gestionar por dentro porque no se lo quiero transmitir, porque nosotros siempre le hemos enseñado a que tiene muchísima libertad de movimiento y a que ella empiece a gestionar qué puede ser peligroso, qué no y qué puede llegar a hacer, ¿no? Pero eso no quita que a mí a veces pues me dé miedo, que es algo que nos pasa a todos los adultos, ¿no? Pero es súper importante confiar en ellos, porque ellos lo notan un montón. Mira, esta semana el domingo, le compramos una bicicleta sin ruedines y con pedales, porque lleva pidiéndolo mucho tiempo. Yo decía, voy a intentar alargarlo porque todavía es muy pequeña. Al final le compramos una. Y fuimos al parque a probarla y yo le expliqué, le dije, mira, mamá te va a ayudar todo el tiempo que tú necesites y cuando ya lo tengas más o menos controlado, avisas a mamá de que tú puedes sola, ¿vale? Y yo digo, bueno, estaremos aquí toda la mañana. A los 10 minutos o así me dice, mamá, ya está, yo ya puedo sola. Y yo digo, qué optimista pensaste tú, ¿no? Y dije, venga, la confianza, Sara, acuérdate, la confianza. Sabe ir en bici, se lo pasó genial y solo ver su cara de orgullosa cuando bajó de la bici de, ¿has visto, mamá? Yo podía sola. O sea, eso vale oro. Totalmente. Para mí vale oro. Totalmente. Y creo que lo que tú comentabas del ensuciarse es un miedo que tenemos los adultos de que se ensucien nuestros hijos y de ensuciarnos nosotros. Yo escucho en el parque constantemente de no juegues con la tierra porque te vas a ensuciar. Y yo internamente pensando, a ver, ponle ropa que se pueda ensuciar y así ni tú sufres y dejas disfrutar a tu hijo, ¿no? Que es una solución súper simple. Y también lo que comentabas de que muchas veces el tema de pensar que solamente está jugando, ¿no? Ese creo que es el mayor miedo que tienen los padres. En ese no me voy a incluir porque yo soy muy pro del juego libre y creo que ahí se aprende muchísimo, pero creo que sí que en general se tiene la idea de solo está jugando, por lo tanto está perdiendo el tiempo. Así que dejamos migajas de tiempo para jugar, pero no lo dedicamos un tiempo específico a jugar, ¿no? Ya nos damos cuenta que mientras están trepando un árbol, se están manchando con la tierra, están aprendiendo un montón, o sea, están desarrollando la autonomía, la creatividad, la resolución de problemas y un larguísimo etcétera. Es verdad que hay un montón de beneficios en ello y voy contigo ahora, Isabela, porque cuando el juego está demasiado guiado, ¿qué es lo que se pierden los niños? A ver, el juego guiado también es importante, ¿eh? No podemos ignorarlo. Quiero decir, al final el rol del profesor o del adulto, del padre, es
facilitarles ese aprendizaje. Por lo tanto, el guiado, por ejemplo, el juego guiado es cuando tú determinas un objetivo de aprendizaje, tú quieres que aprendan algo en concreto, alguna habilidad o algún conocimiento, y entonces, bueno, desarrollas una actividad o utilizas una serie de materiales para llegar a ese fin. Eso es importante. Lo que pasa que, bueno, que muchas veces perdemos el equilibrio y entonces nos vamos al extremo donde absolutamente todo es guiado, donde el rol del adulto es más como un policía diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, y estar en constante control de la situación. ¿Qué ocurre? Que el juego libre da muchísima autonomía, es súper importante porque al final es una motivación intrínseca donde el niño elige qué hacer, con qué jugar, con qué relacionarse, y esa autonomía, esa independencia y esa motivación evidentemente es crucial. Como nos pasa también a los adultos, cuando uno hace algo que le sale de sus entrañas, cuando conectas con tu pasión e interés, el disfrute es mayor y el aprendizaje también. Entonces, bueno, es encontrar un equilibrio entre juego libre y juego guiado. El equilibrio entre los dos sería lo ideal, tanto en casa como en el cole. Sara, en este momento en que nos ha tocado ser padres, ¿verdad? Que estamos invadidos de pantallas, de redes sociales, sobre todo desde el punto de vista del padre, hay una especie de presión, vamos a llamarlo así, por proponer quizá juegos bonitos, estimulantes, ¿no? De esos reels que nos salen de vez en cuando en Instagram o en cualquier red social, vaya, que dices, ostras, primero te sientes un poco culpable porque piensas, y yo no hago esas cosas que hace este papá, ¿no? Que se inventa unos juegos o unos circuitos por casa súper estimulantes, creativos, no sé cuántos. Eso es complicado también de gestionar. O sea, por una parte es una motivación y a la vez es una presión muy grande. Sí, ¿Cómo gestionamos esto? Es un aspecto que cada vez está más presente, ¿no? Porque es lo que tú dices, sobre todo en redes sociales sentimos una presión de que si no lo hacemos igual de bonito que lo está haciendo X persona, no le estamos dando la misma importancia a nuestros hijos, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto. Yo justo en mi cuenta, el objetivo que siempre me he propuesto es el poder mostrar tanto a familias como a docentes que las propuestas sensoriales o los ambientes de juego libre son accesibles para todos. O sea, no necesitas gastarte un dineral en materiales de piezas sueltas que son preciosas, pero si no tienes ese dinero para gastártelo, puedes coger material del campo y utilizarlo como piezas sueltas. Tampoco necesitas invertir muchísimo tiempo en preparar unas actividades preciosas, porque el juego real a veces está muy separado de eso. Sí. Y tampoco necesitas una formación previa para poder hacer eso, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que grabar de que el juego real no es perfecto. El juego real a veces es tirarse en la tierra, a veces es jugar con piedras, entonces que no nos autoexijamos tanto. Es verdad que además es que hay veces que te preparas un fin de semana o una mañana de juegos, ¿no? Con una actividad, la que sea, que tú has pensado que les va a encantar, y de repente los niños tienen otros planes ese día, Exacto. ¿no? Entonces tienes que gestionar que tengan otros planes por una parte y tu propia frustración porque pensabas que iba a ser una mañana o una tarde ideal y de repente no lo es. Eso es complejo. O lo típico de que a un niño le dan un juguete, ¿no? Un regalo, y se queda jugando con la caja que supuestamente no tiene ningún valor, y el juguete que le acabas de regalar, que es un tesoro y súper chulo, no le presta atención, ¿no? Total, eso es un clásico también, Sí, es verdad. Exacto. Sí. Yo tengo un amigo que su hija cuando era pequeña, lo típico, fue la primera niña del grupo de amigos, ¿vale? Y entonces, claro, pues era como la novedad, todos tenemos ahí algún regalito en Reyes para ella, la familia por supuesto también, etcétera. Bueno, pues su juguete favorito durante un año largo fue una garrafa de agua vacía, de estas de 5 litros, a la que el abuelo le ató una vez un globo. Claro, y como sonaba, y lo iba con la garrafa a todas partes. Qué Encima bueno. no era bonito de llevar porque era aparatosa, grande, ¿no? Pero fíjate, o sea, nos gastamos a veces dinero en cosas que, bueno, a veces ellos lo piden, ¿no? Pero que pensamos que va a ser lo que dices tú. De repente el juego más cool del momento porque está avalado por no sé qué tendencia educativa y a veces es todo mucho más sencillo que eso. Vamos a hablar de ese momento en que el padre tiene esa duda de si intervenir o no. ¿Dónde está el equilibrio entre estar presentes y no invadir un juego? ¿Quién va aquí? ¿Quién se lanza?
Isabela. Bueno, sí, como te comentaba antes, es encontrar el equilibrio. Yo sé que es difícil, pero también creo que es importante estar presentes y observar y ver qué necesidades tienen nuestros hijos para poder intervenir. Yo creo que poder dejarles jugar, pero también que ellos sientan que tú puedes conectar, que estás presente para conectar, creo que es importante. Esa calidad, ese momentito, no es cuestión de horas que tienes que pasar con tu hijo, sino ese ratito, ¿no?, donde puedes conectar. Yo creo que eso es importante y eso te da mucha información de lo que necesita y por lo tanto eso te da, pues eso, información de cuándo necesitan, ¿no?, pues jugar de manera independiente, cuando pueden estar, ¿no?, a plenas anchas en un cuarto, en casa, pero también cuando puedes intervenir, sí. Uh-huh. Vamos a aterrizar un poco esto, ¿vale? Para una familia con niños de 0 a 6 años, por ejemplo, ¿qué cosas concretas se pueden hacer desde mañana mismo, por ejemplo, para favorecer ese juego libre? Vale, bueno, yo tengo alguna idea, seguro que también, sí. A ver, yo creo que fíjate, algo muy sencillito y que alguna vez he comentado en conversación con amigos y demás, yo creo que es súper importante, fíjate, el orden. El orden en la habitación en el sentido de que ellos sepan dónde se encuentran los materiales, que cada rincón de su habitación tiene un propósito. Y creo que eso también les ayuda mucho en su independencia. El saber dónde está cada cosa les ayuda a ellos pues a de una manera libre, ¿no?, interactuar con ese tipo de materiales. Entonces, yo creo que un espacio sencillo pero ordenado, eso les da mucha paz a ellos. Y luego, pues, también materiales, como te decía antes, ¿no?, que sean diversos, que hayan materiales que puedan fomentar el juego simbólico, por ejemplo. Hay otros materiales que sean manipulativos. Entonces, esa riqueza también de materiales creo que es importante en ese lugar donde ellos vayan a jugar. Te estaba escuchando y es verdad que el orden es súper importante y sobre todo el tener esos materiales accesibles para ellos, ¿no?, que ellos puedan llegar a todos esos materiales. Pero creo que también es importante nosotros como adultos aceptar el desorden. Sí. Y me explico, ¿vale? Me estaba mordiendo la lengua. Sí, sí. A ver, porque absolutamente yo también, no es que sea maniática del orden, pero todos necesitamos orden. Sí. Porque el orden de fuera ordena también la cabeza, Claro. da mucha paz mental, como tú decías. Yo tengo, me imagino que todos los papás lo tienen, ¿no?, ese punto de... Es que decir pelea es negativo, ¿no? Pero un poco sí, porque estás constantemente pidiéndoles que cuando acaben... En mi casa la consigna es, si quieres sacar un juguete, recoges el anterior, ¿no? Pero muchas veces tú no estás delante porque estás haciendo otra cosa y de repente cuando llegas aquello parece que ha habido una guerra civil, está todo por el suelo tirado. ¿Qué se hace ahí? Se negocia con ellos para que recojan, claudicas y ya lo recoges tú directamente. ¿Qué se hace en estos casos? Yo creo que eso es un trabajo de poquito a poco, ¿no? Sí, Yo con mi peque ahora con 3 años, ella ya tiene súper normalizado de que puede jugar con lo que quiera, pero que todo tiene que volver donde estaba. Y es decir, no acumular juguetes o materiales. Si estoy jugando con esto y quiero jugar con lo siguiente, perfecto, guardamos lo anterior, ¿no? Pero a lo que yo me refería del desorden es que cuando ellos están jugando puede haber cierto desorden en el juego, porque en el juego hay desorden. Y la vida es desordenada también, claro, ¿no? y además Exacto, nosotros eso es estamos importante. desde arriba, no nos olvidemos. Para nosotros puede ser desorden y para ellos puede ser algo maravilloso desde abajo, ¿no? Pero sí que es súper importante el orden y que sepan que una vez hemos jugado, recogemos, ¿no? Sí. Y creo que otra cosa también es el normalizar el ensuciarse. Jugar significa ensuciarse, en mayor o menor medida, pero significa ensuciarse. Entonces, a lo mejor es buscar estrategias pues, para que no se convierta en un caos, ¿no? Delimitar muy bien el espacio en el que se va a jugar, si se va a ensuciar. A lo mejor poner un plástico grande en el suelo pues, para que no acabe todo pringado. Y sobre todo, mi estrategia es una muda de ropa destinada solamente al pringue.
Eso es una obra artística, porque tiene capas y capas de pintura y de cosas que por mucho ya que le eches quitamanchas no salen. Pero no pasa nada porque está destinado a eso y sabe que cuando ella me pide jugar con algo que vaya a ser caótico, ponemos esa ropa y todos están contentos porque no pasa absolutamente nada. Está para eso, ¿no? Está Para destrozarse eso, y ya está. Pero ves, ahí el rol del adulto es crucial. Es crucial. Es cierto que yo hablaba del orden, de un espacio ordenado, pero evidentemente durante el juego ahí tiene que haber caos y eso es lo bonito, y ahí cuando más caótico, más aprendizaje hay. Entonces, pues eso también muchas veces poner límites, hay que modelar, si se está jugando con una bandeja de agua, de arena, saber que no se puede sacar fuera. Entonces, bueno, pues eso es una oportunidad también para que ellos aprendan esos límites. Es que hay aprendizaje en cualquier situación dentro del juego. Y bueno, y luego también hay estrategias también para que se pase de esa fase de disfrute a una que es menos de disfrute, que es el volver a reorganizar pues eso, todos los materiales, pero a través de canciones, de maneras muy lúdicas, puedes hacer esa transición. Hay muchísimas estrategias y todo el mundo puede hacerlas, sin duda. ¿Dónde podemos buscar esas estrategias? Por si alguien tiene dudas. Pues no sé, quizás en tu Instagram. Yo tampoco me dedico mucho a la divulgación, pero yo me imagino que habrán distintas páginas web donde sí, hay muchísimas cuentas educativas que aportan un montón a la ayuda de estrategias y de ayudarnos a que todo sea un poquito más fácil, ¿no? Sí. Vale, una última pregunta para las dos, a modo de idea práctica, ¿eh? ¿Qué juguete no compraríais y qué objeto sencillo sí dejaríais siempre a mano? Vale. Bueno, yo Sara. La respuesta del juguete la tengo clarísima. A ver si coincidimos. Un juguete que solo tenga un uso. Ese lo descarto por completo. Vale. Es decir, el típico juguete que emite sonido, tiene luces y que se mueve solo, ¿no? Eso lo descarto. Que no favorece una interacción muy grande, ¿no? Claro, o sea, solamente puedes jugar con ese juguete de esa forma. No tiene más de un uso, ¿no? Vale. Y quedarme con un objeto sencillo, la verdad que es que me cuesta decidirme por uno. En mi casa tenemos un espacio de juego, como Isabela decía, ¿no? Así ordenado. Tenemos unas cestas con materiales de madera, nins, rodajas de madera, ramas de la naturaleza, otra de piezas sueltas, que es un poquito más estructurado, ¿no? Que puede ser de madera, de traslúcidos, espejos, y otra cesta que es maravillosa porque ahí hay de todo. Cucharitas, embudos, coladores, recipientes, cuencos de diferentes tamaños, botellas, bases sensoriales. Ella sabe que ese material, todo lo que hay en las cestas, puede jugar cuando quiera. ¿Qué es una base sensorial? Vale, una base sensorial es lo que usas como base en una bandeja. Vale. Que normalmente puede servir para un minimundo, que sería un juego un poquito más simbólico, o por una bandeja sensorial, simplemente pues para tocar, y ellos crean su mundo dentro de esa bandeja. Vale. Yo a lo mejor tiño sal de colores, que eso por ejemplo para los más peques, si se lo meten en la boca y lo has teñido con colorante alimenticio, no hay toxicidad, no pasa nada. Y entonces pues tú le añades embudos, coladores, botellas, ellos crean sus propias botellas sensoriales, o hacen comiditas, o de repente surge un paisaje, o le dan de comer a los animales, ¿no? O sea, es que de ahí puede surgir de todo. Y entonces mi peque sabe que ese material está ahí, que lo puede usar cuando quiera, como quiera y usar lo que quiera. Vale. Yo a día de hoy me sigo sorprendiendo con el uso que le da a todo ese material. Porque muchas veces como adulta ni se me hubiera ocurrido haber usado ese material para hacer eso. Fíjate. Sí, ese es el poder de los materiales reciclables. En casa también reciclamos absolutamente todo. Y en esa cesta también de eso te encuentras las cucharillas, yo qué sé, si te tomas colágeno y tienes pues la te típica sobra la cucharilla lata que mide exactamente, o el bote de plástico, absolutamente todo. Entonces ese tipo de materiales son súper poderosos porque cuando los manipulas exactamente creas algo único y diferente, y ahí pues eso celebras también, no pues el ser artista y el ser diferente, que estoy haciendo algo completamente diferente a lo que otro niño podría hacer. Totalmente, sí, es una fiesta único de la creatividad. Exacto. Sí, absoluto. ¿Qué idea os gustaría dejarles a las familias en este episodio? La idea, bueno, mira, yo cuando venía esta mañana en el tren estaba pensando en qué mensaje quería transmitir, y yo sinceramente
algo que me ayudó muchísimo cuando me convertí en madre hace 13 años, fue una conversación con la pediatra. Yo por aquel entonces era profesora de infantil, de preescolar, y mi hijo en la misma escuelita donde yo trabajaba, y mi hijo iba a la sala de bebés y evidentemente se ponía siempre malito. Entonces, bueno, pues yo siempre luchaba con ese conflicto, pues entre ser una buena profesional, una buena docente y ser una buena madre, porque el día que me tenía que quedar con él en casa no podía ir a trabajar, y el día que lo llevaba al cole malito me sentía una mala madre. Entonces recuerdo, claro, iba a la pediatra muchísimo como madre primeriza, y me acuerdo la pediatra era directora del departamento de pediatría en un hospital increíble, el Mass General Hospital de Boston, y me acuerdo que ella también me comentaba que tenía 3 hijos y me dijo: mira, Isabela, al final no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. El tiempo que tú le dedicas a tu hijo, en el momento que tú te sientes en el suelo con él y juegues durante 10 minutos, esos 10 minutos son cruciales para él. ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad de jugar, que ya sabemos que hay un aprendizaje enorme, y además lo unes con amor. Y amor y aprendizaje es la mejor oportunidad que le puedes dar a tu hijo. Y es simplemente un ratito, son 10 minutos. Eso vale más que 10 horas estando en casa con él y no dándole ese ratito de verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo si tuviera que mandar un mensaje a las familias es: perfectos no lo somos, la vida de la mujer hoy en día es súper compleja, trabajamos, somos madres, somos amigas, estamos en relaciones, es súper complejo encontrar tiempo y energía para todos, pero dedicarle ese tiempo de verdad a nuestros hijos mientras que juguemos, eso es maravilloso. Es oro. Sí. Uh-huh. Sara. Pues es que estoy súper de acuerdo con lo que has dicho, y me ha gustado mucho en la frase con la que has empezado, de que el aprendizaje no es una pausa, que el juego no es una pausa del aprendizaje, perdón, y no perdemos el tiempo cuando estamos jugando, ¿no? Entonces me encantaría que las familias se grabaran en la cabeza, en el corazón, que no hay que hacerlo perfecto, no tenemos que buscar esa actividad perfecta, esa actividad de ¡guau! Es espectacular. Necesitamos creer que la infancia aprende y disfruta jugando. Y eso es súper, súper importante. Que dejemos esa presión que tenemos las familias por hacerlo todo perfecto, y que dejemos que jueguen en libertad, que disfruten, que pasemos ese tiempo de calidad con ellos. Porque al final es, como tú decías, es lo más importante. Uh-huh. Pues me encanta ese mensaje final, ¿verdad? Que jugar no es una pérdida de tiempo, no es una pausa del aprendizaje, sino que es una forma de continuarlo, es una forma de conocer a los demás, de conocerse a uno mismo incluso, ¿verdad? Porque uno aprende qué es lo que le gusta, qué le motiva en la vida y qué no. Porque cuando un niño juega libremente, imagina, decide, negocia, prueba, se equivoca, aprende, vuelve a empezar. Y quizá nuestro papel como adultos, eso es la parte difícil, no sea llenar cada minuto, sino aprender a dejar espacio. Eso es fundamental. Gracias, Sara, gracias, Isabela, por acompañarnos en Aprendiendo a ser Padres, este podcast de SEC Education Group. Un placer. Un placer, gracias. Gracias.